Dios les bendiga, Dios les guarde. Sean bienvenidos nuevamente a otra sección de aquí, de tu canal, Como Está Escrito Podcast. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda de poder compartir con ustedes. Y hoy en esta ocasión queremos reflexionar en un tema muy interesante y muy pertinente a nuestros tiempos, especialmente para la juventud, pero no sin antes invitarles a que se suscriban a nuestro canal, que nos sigan a través de nuestras redes como Facebook. En Facebook estamos como está escrito, en Instagram estamos como está escrito, y solamente en YouTube nos encontrarán como Está Escrito Podcast. Así que suscríbanse al canal, presionen la campana de las notificaciones y de esta manera ustedes podrán gozar de cada una de las cosas o materiales que vamos a estar subiendo, y de esta manera nos ayudan a nosotros a poder crecer como canal. Como bien les dije hace unos minutos, vamos a estar reflexionando en el tema una vida de conciencia. Una vida de conciencia, y desde luego es un tema que entiendo yo que es sumamente pertinente para nuestros tiempos, pero este tema lo quise enfocar especialmente para la juventud, y vamos a estar utilizando lo que es el libro de Eclesiastés para reflexionar en él. Vamos a ser breve, porque lo que quiero es que reflexionemos, y si usted tiene un hijo, ¿verdad?, un joven, mire, compártalo con él ahora. A pesar de que este tema sea para la juventud, no significa que usted no pueda gozar de él. Así que pienso que es un consejo que, aunque lo dirijo a la juventud, puede ser en general. Así que voy a darle lectura a lo que es el libro de Eclesiastés, y voy a dirigirme al capítulo 11, al verso 9, y luego vamos a estar dando lectura a otros de los versículos del capítulo 12 para poder iniciar esta reflexión. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alégrate, joven, en tu juventud, y toma el placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Paso al capítulo 12. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos que contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando temblarán las guardias de la casa y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles, antes que la cadena de plata se quiebre, y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota por el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Una vida de conciencia. Comenzamos por definir qué es conciencia. Cuando me di la tarea de comenzarla a estudiar, la Real Academia Española define la conciencia de esta manera, y lo define como el sentido moral o ético de una persona, pero también lo define en dos palabras: atención y detenimiento. Atención y detenimiento. Teniendo en cuenta esta definición, podemos definir en nuestras palabras que una vida de conciencia es vivir bajo principios. Vivir una vida de conciencia es vivir detenidamente para prestar atención a cómo yo vivo. Detenidamente. Es pensar. Es reflexionar sobre mis decisiones. El libro de Eclesiastés, quien, de acuerdo con la tradición, muchos están de acuerdo, muchos no, pero
una gran parte de la tradición más conservadora entiende que este libro fue escrito por Salomón, ya que en el capítulo 1, verso 1, nos da unos detalles sobre el escritor y menciona que era hijo de David y rey de Jerusalén. Entonces, este libro trae unas respuestas a memoria donde un tiempo el significado para este escritor había quizás perdido sentido. Así que tomando en cuenta estos detalles, tenemos entonces que saber, número 1, quién era Salomón. Número 2, qué ocurrió durante su reinado, para entonces de esta manera poder entender los pasajes ya leídos en esta tarde. Entonces, Salomón sabemos que era el hijo del rey David. Para aquellos que quizás no tengan mucho conocimiento, cuando hablamos de David, sabemos que estamos hablando de aquel héroe famoso de la Biblia que mató a un gigante, ¿cierto? Entonces, según nos relata la historia bíblica, estando David ya lo que era una edad avanzada y en espera de lo que iba a ser su muerte, Salomón fue ungido para que fuera rey de Israel. Algunos sugieren sobre la edad de Salomón que era muy joven. Algunos piensan que de 12 a 16 años, algunos dicen 18, pero sí era muy joven. De hecho, algunos sugieren que el joven, cuando esto sucedió, el joven reinó algún tiempo al lado de su padre, quien en el entonces pues estaba vivo. Entonces, cuando ya David iba a morir, le brinda un consejo a su hijo. Y esto es una enseñanza que nos da a nosotros los padres, de que siempre debemos de tratar de reflexionar sobre nuestras vidas, sobre los malos pasos que hemos dado en nuestro camino y sobre aquellos pasos buenos, firmes que hemos dado. Porque de ellas podemos enseñar, de ellas podemos aconsejar a nuestros hijos, porque ellos van a caminar posiblemente por las huellas que nosotros hemos pisado. Y naturalmente queremos que pisen aquellas que son firmes. Y qué mejor consejo que decirle a un hijo o a una hija que camine al lado de Dios. Y este fue el consejo que David le brinda a su hijo. Mira lo que en Primera de Reyes 2:3 dice: obedece todos los mandamientos de nuestro Dios y todas las leyes que nos dio por medio de Moisés. Si haces esto, te va a ir bien en todo lo que hagas y en cualquier lugar a donde vayas. Es el mejor consejo que nosotros le podamos dar a un hijo o una hija de nosotros. Es el mejor legado que le podemos dejar. Caminar al lado de Dios, obedecer su palabra, seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Es lo mejor que podemos darle, mejor que cualquier cosa material. Es una vida al lado de nuestro Dios. Así que el relato bíblico nos dice que durante un tiempo Salomón sigue el consejo de su padre. De hecho, fue en las manos de Salomón donde surge lo que fue el primer templo. Templo que David añoraba hacer, pero que Dios le dijo que sería en las manos de su hijo, ya que David, al haber sido guerrero, tenía mucha sangre en las manos. No solamente surge lo que fue el primer templo, surgen también los muros alrededor de Jerusalén. De hecho, fue a Salomón quien Dios le concede una gran sabiduría, superior a la de cualquiera. Junto con esto también le dio enormes riquezas. Fue con Salomón, de hecho, también donde las guerras cesaron. Entonces, Salomón tuvo lo que podemos llamar fama, riquezas y poder. Pero ¿qué sucedió? Que pasando el tiempo, Salomón olvidó un principio fundamental de la sabiduría. Job nos dice en el capítulo 28, el temor del Señor es sabiduría y apartarse del mal, inteligencia. ¿Qué detalle, qué consejo? Detalle de el saber que la sabiduría no simplemente se va a definir por quizás cuán inteligente tú puedas escucharte, sino por cuán obediente tú eres a tu Creador.
de cómo tú huyes a lo que es el mal, porque lo que te va a prosperar es tu obediencia a Dios. Entonces nos dice la Escritura que Salomón apartó su corazón de Jehová. Amó a mujeres extranjeras, que sabemos que la ley lo prohibía. Comenzó a servir a dioses falsos de ciudades enemigas. Sirvió a dioses como Astoret, Quemos, Moloch. De hecho, ¿saben? Uno de los rituales que se hacían a Moloch es que se le sacrificaban niños. Así que imagínense, o sea, pueden ver ustedes cuán apartado se encontraba Salomón. Y desde luego esto trajo consigo grandes consecuencias. Surgieron rebeliones después que había paz. Su reino se dividió. Ahora, en esta carta de Eclesiastés, encontramos a un anciano. Ya no tenía las fuerzas de su juventud. Quizás veía angustiado todo cayendo a su alrededor. No vivió con la conciencia de cuál era la causa de su riqueza, sabiduría y poder. Vean ustedes que una vida desordenada trae consecuencias a corto o a largo plazo. Entonces es en su vejez donde reflexiona, y muchos sugieren que Salomón comienza a preguntarse cuáles son las prioridades de la vida. Y se da de cuenta que poder, fama, riquezas se convierten en pura vanidad. Se convierte en arenas que el viento se lleva al soplar cuando se vive separado de Dios. Por lo tanto, le da un consejo a la juventud en base a su propia experiencia de vida. ¿Por qué a la juventud? Y es que la juventud es la etapa donde se va a construir lo que será su futuro. Por esto es importante vivir con atención y detenidamente, con una vida de conciencia. Así que, teniendo en cuenta este trasfondo, nos permite entonces entender las palabras de Salomón en estos versos. Alégrate ahora que eres joven. Déjate llevar por lo que tus ojos ven y por lo que tu corazón desea. Pero no olvides que un día Dios te llamará a cuenta por todo lo que hagas. Eclesiastés 11:9. En estas palabras, el anciano Salomón pone en perspectiva 3 puntos importantes. Número 1, vivir la vida. Número 2, cómo vives tu vida. Y número 3, repercusiones de cómo vives o viviste tu vida. Como anciano de experiencia, sabe Salomón que la etapa de la juventud es una de impulsividad, de fuertes emociones. Como joven se piensa más en el presente que en el futuro, ¿no? A veces escuchamos jóvenes palabreando, hablando sobre su futuro. Pero luego surge algo en el presente y como que se borra todo ese pensamiento. Por lo tanto, Salomón dice, vivir la vida no es un problema. El problema es cómo la vives, porque la vida te ha de traer retribución sobre tus decisiones y mayor aún. Un día le vas a dar cuenta a Dios de todo lo que has hecho. Por eso en el verso 10 nos dice, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal. Porque la adolescencia y la juventud son vanidad. O sea, este verso nos da otro detalle sobre el verso 9 y es que la juventud no es eterna. Hoy eres joven, pero mañana no lo vas a hacer. Una vida de conciencia.
Así que en el capítulo 11 el anciano Salomón nos insta a vivir con cuidado en la juventud, pero en el capítulo 12 nos recuerda una etapa que todos vamos a enfrentar, y es la vejez. Mira lo que nos dice en el capítulo 12, verso 1. No dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. Hónralo mientras seas joven, antes de que te pongas viejo y digas, la vida ya no es agradable. Es en esta etapa donde ya sus fuerzas no serán las mismas. Su físico y emociones van a cambiar. Ya comenzarás a ver la vida de una manera distinta. En el verso 2 nos dice, antes que se oscurezca el sol, y la luz y la luna y las estrellas y las nubes vuelvan tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes. Aquí nos está describiendo el cuerpo. Y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela y cuando se levantará la voz del ave. Y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán de lo que es alto y hablará terrores en el camino. Y habrá terrores en el camino. Y florecerá el almendro. Y la langosta será una carga. Y se perderá el apetito. Porque el hombre va a su morada eterna. Y los endechadores andarán alrededor por las calles. En estos versos nos describe el cuerpo del ser humano. El cuerpo ha de cambiar, las fuerzas, el ánimo. Ya las piernas llegarán a un momento donde no van a ser fuertes, no van a ser ágiles. Ahora todo va a pasar como en cámara lenta en tus ojos. Tus ojos van a hallar y es ahí donde vas a pensar sobre las cosas que debiste hacer, pero ya no tienes el vigor para hacerlo. ¿Cuántas personas mayores no escuchamos decir, si yo tuviera tu juventud? Este es el momento, juventud, de caminar de manera correcta, de vivir de manera consciente, de prestar atención a tu caminar. ¿Cuáles son las repercusiones que darás para tu vida? A veces me puse a analizar. Mientras escribía me puse a analizar la mirada de un anciano y la mirada de un joven. Y como joven miramos muy rápido, pero el anciano comienza a mirar más lento. Y capta detalles que muchas veces nosotros no captamos. Y es ahí donde se da de cuenta de muchas cosas de su alrededor que antes no había visto. Vive con conciencia. Y el anciano termina diciendo que aún la vida es vanidad. ¿Por qué es vanidad la vida? Todos nacemos, crecemos, envejecemos y morimos. Por lo tanto, la vida aún es pasajera. Y a todos nos va a llegar el momento de partir. Y vamos a enfrentar la eternidad. El consejo de Salomón para ti hoy es: vive con cuidado. Vive con conciencia. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Vive con conciencia.